Buen día a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre una estructura anatómica muy importante, que es el apéndice vermicular, por su importancia clínica y quirúrgica que tiene. Para poder comprender mejor el estudio de esta estructura anatómica, vamos a preparar un caso clínico simulado, que se trata de una paciente que acude al servicio de emergencias donde usted trabaja, cuyas iniciales son RMA, de sexo femenino, un adolescente de 17 años de edad. No tiene antecedentes de importancia en relación a los antecedentes personales patológicos, no patológicos y familiares. Dentro de sus antecedentes gineco-obstétricos no tiene gesta, su menarca a los 13 años, su fecha de última menstruación hace 2 semanas. Tiene un cuadro clínico de 6 horas de evolución aproximadamente, caracterizado por presentar un dolor que se inicia a nivel del epigastrio. Al transcurrir las horas se localiza a nivel de la fosa ilíaca derecha. Además, se acompaña de anorexia, náuseas o vómitos y alzas térmicas no cuantificadas. Al examen físico, los signos vitales se encuentran con una presión arterial de 160 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 22 ciclos por minuto y una temperatura de 38.3 grados centígrados. Se encuentra en regular estado general, álgida, con piel y mucosas hidratadas, cardiopulmonar estable. Al examen del abdomen, un abdomen doloroso a la palpación profunda, con ruidos hidroaéreos positivos y hipoactivos. Se realizan las maniobras respectivas a nivel abdominal, un lumbar positivo, un punto apendicular positivo, Robson positivo, una maniobra del obturador interno positivo, ¿no? Al examen neurológico, que está íntegro, que está conservado, y el resto del examen se encuentra sin alteraciones. Conociendo este cuadro clínico, nos realizamos las siguientes preguntas. ¿Qué estructura anatómica estará comprometida? ¿Cuál es la impresión diagnóstica? Mencione los diagnósticos diferenciales posibles por la sintomatología presentado en el caso clínico. Bueno, las respuestas son estas. ¿Sí? Se trata entonces de la estructura que está comprometida, pues es el apéndice vermicular. ¿Cuál es la impresión diagnóstica? Se trata de un cuadro de una apendicitis aguda. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales que debemos realizar? Como se trata de un síndrome de fosa ilíaca derecha, tenemos que pensar también en otras patologías que se pueden presentar, ¿no? Pero obviamente la clínica, la sintomatología que hemos mencionado, nos hace pensar en una apendicitis aguda. Pero no se debe descartar estas otras patologías, como es una infección urinaria que puede presentarse en los pacientes, o una litiasis ureteral, que tiene una característica también de un dolor muy intenso que se produce a ese nivel de la fosa ilíaca derecha. ¿Cómo se trata en este caso? Por tratarse de una paciente mujer, bueno, podemos también pensar en un síndrome de Mittel-Schmerz, que es un dolor que se produce cuando una mujer está ovulando, que coincide más o menos, de acuerdo a los antecedentes, que ha sido hace unas 2 semanas más o menos. Podemos también pensar en una patología quística, de quistes de ovario, que pueden también ser hemorrágicos, en una torsión anexial y en otros, ¿no? Entonces el contexto dependerá, también dependerá de la edad en valorar, y siempre considerar alguna de estas patologías antes de llegar a concluir con un diagnóstico de una apendicitis aguda. Bueno, obviamente, una vez que hemos hecho la anamnesis, el examen físico, debemos solicitar algunos exámenes complementarios para corroborar nuestro diagnóstico, ¿no? Entonces, uno de los exámenes, podemos decir, simples que podemos solicitar es un hemograma, en el cual, dentro de unos hallazgos patológicos, vamos a poder evidenciar una leucocitosis, ¿no? Que está por más allá de los 10.000 leucocitos por milímetro cúbico, con unos neutrófilos que están elevados en un 65-70%, una velocidad de eritrosedimentación que está acelerada, y los otros parámetros pueden estar normales, ¿no? Pero estos son algunos datos que nos ayudan a pensar en una apendicitis aguda.
Podemos también acudir a otros exámenes complementarios como es la radiografía, podemos ver algunos signos que nos van a ayudar, ¿no? Como son los niveles hidroaéreos que se van a presentar a nivel de la fosa ilíaca derecha, el borramiento del psoas y la grasa preperitoneal, ¿sí? Puede presentarse alguna vez una escoliosis antiálgica por el dolor que produce, ¿no? Y algunas veces el fecalito obviamente puede condicionar una imagen que pueda que se lo conoce como una asa centinela, ¿no? Por la imagen que va a producirse a ese nivel. Otros exámenes complementarios, como es la ecografía, ¿no? Puede evidenciarse como es el signo de la escarapela. También dependerá de la evolución de la apendicitis. Puede inclusive estar relacionado con un plastrón apendicular, líquido libre en cavidad abdominal. Entonces dependerá del tiempo, las horas de evolución que tiene, ¿sí? Podemos recurrir a otros exámenes complementarios como hacer una tomografía, donde también ayudan a corroborar el diagnóstico, una resonancia magnética, que son datos imagenológicos que obviamente ayudan al diagnóstico de esta patología, ¿no? Obviamente el diagnóstico de esta patología es clínico, ¿no? Si nosotros hacemos un examen adecuado, previa anamnesis, vamos a tener ya el diagnóstico clínico, ¿sí? Obviamente esto debe ser corroborado para tomar una conducta, ¿no? Mediante exámenes complementarios, ¿no? Laboratoriales y exámenes de gabinete, como hemos mencionado. Bueno, teniendo en cuenta que esta apendicitis, mencionar que se produce generalmente por la obstrucción del lumen que se va a producir, ¿no? A nivel del apéndice, ¿sí? Generalmente un fecalito es quien obstruye y bueno, posteriormente se produce el proceso inflamatorio, bueno, y de acuerdo al tiempo de evolución, pues irá evolucionando inclusive hasta considerar una apendicitis complicada, ¿no? Con perforación para luego producirse una peritonitis localizada, inclusive puede ser una peritonitis generalizada de acuerdo al tiempo de evolución, ¿sí? Por eso es bien importante hacer algunas consideraciones anatómicas en cuanto a su localización. Sabemos que se va a localizar a nivel de la fosa ilíaca derecha, ¿sí? La variante más frecuente va a ser la descendente, la medial, pero pueden haber otras, ¿no? Como podemos ver acá, y también su manifestación clínica muchas veces inclusive puede confundir y pensar en otro tipo de patologías, ¿no? Justamente por este tipo de presentación que tiene, que puede ser una presecal, retrosecal, postilial, preilial, parasecal, subsecal, ¿no? Entonces, son las distintas presentaciones que puede tener, ¿no? La irrigación también es bien importante conocer cuál es la arteria que proporciona la irrigación a esta estructura anatómica, ¿sí? La arteria pendicular generalmente nace de la arteria secal posterior, ¿no? Las relaciones que tienen con los distintos órganos a nivel de la fosa ilíaca derecha, ¿no? Y los otros órganos que se encuentran en la cavidad abdominal. Sabemos que el apéndice entonces es una prolongación del ciego que se encuentra más o menos a unos 2 o 3 centímetros por debajo del orificio ileal, una longitud de 7 a 8 centímetros, 4 a 8 milímetros de diámetro, ¿no? Tiene una forma de un cilindro flexuoso, y su lumen se abre en el ciego y puede estar provisto de un repliegue mucoso. Entonces este lumen es el que se obstruye, como hemos indicado anteriormente, por un fecalito y obviamente produce todo el proceso de un cuadro inflamatorio hasta llegar a una apendicitis complicada si es que no se lo detecta adecuadamente. Para poder localizar el apéndice tenemos lo que es el puntos apendiculares, como es el punto de McBurney, ¿no? Que une el ombligo con la espina ilíaca anterior mediante una línea, espina ilíaca anterior superior, mediante una línea imaginaria, y el punto medio corresponde al punto apendicular. Y el punto de Monteiro, que es otro punto que se forma mediante la intersección de dos líneas que van desde el apéndice xifoides al ligamento inguinal, que más o menos es hasta localizado a 8 centímetros de la línea media, y la otra línea que une ambas espinas ilíacas anteros superiores,
¿sí? Obviamente hay otras más que tienen connotación clínica y quirúrgica, pero estas son las de fácil uso o aplicación clínica, ¿no? El peritoneo seco apendicular lo mencionamos sobre todo por la importancia quirúrgica que tiene, ¿no? Ya que estas son elevaciones que se van a producir por ciertos vasos que van al ciego y al apéndice, como ser la arteria cecal anterior, que va a producir el pliegue cecal anterior, la arteria apendicular que forma el mesoapéndice, la arteria recurrente que forma el pliegue iliocecal, ¿no? Que van a constituir y formar dos recesos importantes, que es el receso iliocecal superior y el receso iliocecal inferior. Además, el mesoapéndice puede estar unido en la mujer al ligamento ancho, formando el ligamento apéndiculo ovárico. El tratamiento de esta patología es quirúrgica. No tiene un tratamiento médico. Una vez diagnosticada una apendicitis aguda, ¿no? Entonces el tratamiento va a ser siempre quirúrgico. Obviamente después de esto podemos completar el tratamiento con una antibiótico terapia, los analgésicos y otros que requerirá de acuerdo a la evolución del paciente. Este tratamiento quirúrgico se lo puede realizar hoy en día mediante dos técnicas. Puede hacérselo mediante una técnica convencional, una apendicectomía convencional, ¿no? Que obviamente el tipo de incisión es de distinta manera, dependiendo de la técnica, que puede ser la de McBurney, la modificada de McBurney, ¿no? La de Rutherford, la de Rockey Davis y otras que se pueden justamente realizar para poder abordar la cavidad abdominal y llegar al apéndice, ¿no? Entonces hacemos la técnica de McBurney, obviamente es una incisión oblicua que luego se incide en los distintos planos en relación a la disposición de las fibras musculares, ¿no? Como es el oblicuo externo, luego seguimos el eje del oblicuo interno, el transverso, llegar a la cavidad abdominal y obviamente llegar a lo que es justamente a nivel de su base o a nivel de su origen del ciego, ¿no? Donde se debe realizar bueno, obviamente dependiendo de la técnica quirúrgica, la extirpación completa, ¿no? Y bueno, puede hacerse terminalmente una jareta y bueno, otras técnicas que son aplicados por los especialistas de cirugía. Entonces, una de las técnicas que se realiza, ¿no? Y dependerá también del tiempo de evolución del cuadro apendicular. Otra técnica que hoy en día obviamente se lo realiza tal vez con mayor frecuencia, que es la apendicectomía laparoscópica, ¿no? Que se lo realiza mediante incisiones muy pequeñas en la pared abdominal, una principal que se lo realiza a nivel del ombligo y otras que se lo realizan en número de 2, que pueden ser de puertos de 5 y 10 milímetros, ¿no? Que permiten visualizar el apéndice mediante el uso del laparoscopio, ¿sí? Mediante una imagen amplificada que permite visualizar mejor el apéndice, ¿sí? Identificar mejor las estructuras que están en relación a ella y de esta manera pues uno va a poder identificar o al cirujano le permite identificar mejor y realizar la extirpación del apéndice mediante un procedimiento laparoscópico, ¿no? ¿Cuál es la ventaja en relación a la vía convencional? Pues que permite una mejor visualización para el cirujano y en relación para la paciente, pues su tiempo de estadía hospitalaria y el dolor postoperatorio es menor en relación a una cirugía convencional, ¿no? Bien, espero que este caso clínico simulado, como les he dicho, se trata de un caso clínico simulado típico, porque también las apendicitis agudas pueden tener una presentación atípica y obviamente conlleva muchas veces a tener un diagnóstico más fino, realizando un examen físico más minucioso y, bueno, obviamente corroborados mediante exámenes complementarios. Espero que el estudio de esta estructura anatómica sea de importancia y el conocer todos estos abordajes que hemos mencionado ayuden a diagnosticar adecuadamente a cada uno de ustedes como médicos generales inicialmente,
para tener un ejercicio adecuado de la profesión. Gracias.